he notado menos consistencia Vamos a poner el final en cuanto a lo lógico, menos persuasividad en cuanto a lo psicológico, menos amplitud en cuanto al contenido y menos rigor a la hora de lo temático en Will Graham. En este sentido, y bajo este esquema, yo creería... Listo, pastor, con mucho gusto. Ya le mando la invitación. Dame un segundo. A ver, ¿cómo hago para...? Vaya, le mando el link al chat. Bueno, mientras entra el pastor, pues ya vimos que ahí reconoce que Will se pifió, argumentativamente se pifió. Bueno, vamos ahora sí al final bomba mientras entra el pastor. Ya está el link, pastor, para que usted lo utilice. ¿Cómo se interpreta ese texto de Pedro en la Iglesia Católica? ¿Cómo se interpreta? Pero bueno, seguramente alguno de mis hermanos católicos hará esa interpretación y seguramente me enviarán en algún momento el video para que yo pueda saber, ¿no?, su pensamiento. Después ya nos meteremos en temas concretos: la total depravación, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos. Bueno, ir viendo cómo, de hecho, no ahora en la potencia, sino de hecho, es que la Iglesia Católica siempre acierta a la hora de interpretar los textos bíblicos, porque si sabemos que puede hacerlo, bueno, ahora hay que probar que lo hace. En todos los temas dogmáticos, la postura correcta tiene que ser la católica, y hay que probar también eso, ¿no? Así que bueno, para mí fue un placer, he aprendido mucho. No solo del contenido de los dos debatientes, sino de la forma de respetarse que tienen. Muy, muy respetables. Así que bueno, espero haber aportado un poco esta reflexión. Bueno, muy interesante esa. Pues ya vimos esta segunda, vamos aquí a otra. Vamos a ver. Pastor, ya por favor, aproveche, le voy a mandar otra vez el link a el chat, por si no lo ha visto. Listo. Muy bien, vamos a ver. Debate sobre la escritura. ¿Dónde está? Por aquí había una de debate con su placencia, Will Graham. Bueno, esta no es una postura católica, entonces no la quiero como abordar. Quieres mirar como las posturas protestantes. Vamos a ver por aquí. Hay otro que es Vadillo. Pues lo busco. Ahí está el pastor. Pastor Andrés, bienvenido. Hola, un saludo. ¿Cómo está, pastor? Dios le guarde. Muy bien. Dios te bendiga y un saludo para toda la audiencia. No tengo mucha experiencia en esto de las redes sociales, así que tenme paciencia. Pasé trabajo hasta para entrar. Tranquilo, pastor, no se preocupe. Cuénteme, pastor, ¿usted de qué iglesia pastorea, a qué denominación pertenece? Bueno, yo soy pastor en la Iglesia Metodista Unida. Okay. En estos momentos, sí. Inicié mi caminar en el Evangelio en la Iglesia de las Asambleas de Dios, y estudiando
en las Asambleas de Dios, pues llegué a la Iglesia Metodista, pues yo procuraba buscar las raíces de las Asambleas de Dios. Y llegué a las raíces de la Asamblea de Dios en la Iglesia Metodista. Y ahora pues estudiando en el seminario para ordenarme en la Iglesia Metodista, pues las raíces se están extendiendo más hacia atrás. Entonces pues ahí estamos en ese proceso de estudiar y aprender cada día más. ¿Y hacia dónde lo ha llevado esa investigación hacia atrás? Bueno, ¿a dónde usted cree que me ha llevado? A la única iglesia, a la Iglesia Católica. Es la única que siempre ha existido desde el principio, la que Cristo fundó. Porque alguien en el chat me preguntaba a mí, ¿dónde estaba algún pastor de tu iglesia en el siglo I? No le puedo decir, ni no había ninguno, por supuesto, no existía. Si la Iglesia Metodista Unida surgió luego de John Wesley, de tradición wesleyana. Claro. Bueno, pastor, y ante esa realidad, ¿usted qué piensa? ¿Cómo piensa afrontar esa realidad, pastor? Ahí es donde la cosa se complica, ¿no? Pues es un proceso bien complicado, porque no es de 2 días ni de un día para otro. Llevo 4 años estudiando y profundizando. Yo te puedo decir ahora, después de 4 años de estudio, no soy católico, puesto pues no estoy en la Iglesia Católica, aún estoy en la Iglesia Metodista y soy pastor en la Iglesia Metodista, pero te puedo decir que mi teología, en lo personal, mi teología es una teología católica. Te puedo decir tal vez un 99%. Wow. Puesto que no lo conozco todo. No lo conozco todo y pues, todavía estoy estudiando y aprendiendo cada día más. Pero es bien complicado, porque son 4 años y cada día que pasa uno como que siente más cercanía, ¿no?, con la tradición católica. Es más, te atrae cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y hay días que uno dice, pues listo, hoy sí lo dejo todo, pero de repente surgen cosas, proyectos, trabajo con la comunidad y cosas así como que te detienen. Pero mi espíritu está conectado, ¿no?, entrelazado con la tradición católica y con la Iglesia Católica. He ido a misa, pero no he participado de la comunión, puesto que conozco, ¿no?, todo el procedimiento. Sí he ido a misa en varias ocasiones, y ha sido realmente una experiencia completamente distinta, diferente, nueva y al mismo tiempo maravillosa. No me sentí extraño porque mi tradición wesleyana, la Iglesia Metodista, pues tiene bastantes similitudes en cuanto a la liturgia, ¿no? Nosotros vestimos con más o menos parecido, aunque no es igual, pero sí usamos cuello clerical y todo, como los sacerdotes, aunque no es igual. Pero por esa parte, pues, te digo, lo difícil es dar el paso y poder decir, pues ahora sí, me paso completamente. Hay mucho que perder, ¿cierto? Estando de ese lado hay mucho que perder. Sí, es complicado, es difícil, porque son muchos años están siendo no católicos y llegar y de repente dejar todo para irse al 100% a la Iglesia Católica de una sola vez es muy difícil. Yo creo que lo que Dios está trabajando es poquito a poco conmigo, así como lo está haciendo, es como yo lo puedo percibir. Y yo creo que llegará el momento, ¿no? Porque Dios ha estado, son 4 años, te digo, son 4 años y no es fácil, es difícil. No es fácil, vamos a orar mucho por usted, pastor, para que el Señor le dé el valor y le abra los caminos para que pueda dar el paso y regresar pues a la Iglesia de Cristo. Aquí pues cuente con nuestro apoyo, con nuestra oración y no, pues qué rico que esté compartiendo con nosotros. Y yo le quiero seguir preguntando, bueno, usted ya vimos entonces que la investigación hacia atrás lo lleva a la Iglesia Católica, pero
¿Cómo lo lleva a la, o sea, a través de qué lo lleva a sus orígenes? ¿La Biblia, la tradición, el magisterio, la historia en sí? ¿Qué elementos lo comienzan a llevar a usted a descubrir los orígenes de la Iglesia de Cristo? Bueno, creo que es una combinación de todo, ¿no? Una combinación de todo. Estudiando la historia y específicamente los padres apostólicos, los padres de la fe, y escarbando, ¿no?, en esa historia y en esa tradición, pues la única conclusión es esa, que te lleva ahí a la Iglesia Católica. Y yendo más atrás, ¿no?, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la Asamblea de Dios, solamente nos enseñaban hasta la Reforma Protestante. De ahí para atrás, pues, nada que ver. Yo recuerdo una ocasión que agarré un libro de los padres apostólicos y estaba leyendo la Didache. Yo estaba nuevecito, tenía 17 años. Estaba leyendo la Didache y entonces alguien me dijo, pues no leas eso, que eso es católico. Yo digo, pero por lo que estoy leyendo aquí, este libro es bien antiguo. Ajá, entonces, porque usaba palabras como Eucaristía para referirse a la comunión, pues ya lo adjudicaban a que es católico, ¿no? Y bueno, así fue mi experiencia, ¿no?, en las asambleas de Dios al principio, pero ya luego en el seminario, porque esto comienza en el seminario, cuando en el seminario empiezo porque estoy estudiando todavía, estoy haciendo una maestría en divinidades, y cuando tomo historia del cristianismo y patrística, pues entonces ya se abren los ojos por completo, porque no hay ninguna otra iglesia de 1527 hacia atrás, no hay más ninguna que solamente la Iglesia Católica. Pueden haber habido muchísimas sectas, un montón, pero la iglesia, una sola. Y con la Biblia, pues es muchísimo tema, ¿no? Pero esos pasajes que hablan específicamente de una sola iglesia, de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la que sostiene, la que defiende y predica la verdad, a que a Dios sea la gloria en la iglesia de Jesucristo, y que Dios ha escogido a la iglesia para anunciar su evangelio, ¿no? Pablo habla de eso, viendo a una iglesia que Cristo la fundó, porque yo pensaba antes que Cristo no había fundado ninguna iglesia, un movimiento fue lo que fundó, más errado no podía estar, y más mal no me pudieron haber enseñado, ¿no? Sí, claro. Sí, y uno leía el pasaje ni cuenta se daba cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca pues yo edificaré mi iglesia. Entonces no era un movimiento, una iglesia es lo que fundó. Y la pregunta que surge en mí es, bueno, pues entonces ¿cuál es esa iglesia? La metodista no puede ser, la bautista no puede ser, la Asamblea de Dios no puede ser, porque todas son nuevecitas. Tiene que ser una sola, ¿no? Tiene que ser esa iglesia la más antigua. Vamos a investigar cuál es, y por supuesto que esa más antigua es la Iglesia Católica. Pues tú vas tirando del hilo histórico y vas tirando del cordel y tirando y llegas ahí. Ok. Sí. ¿Qué piensas? Bueno, este es un tema que a todos los que lo hemos profundizado, porque yo fui evangélico durante 14 años, pastor. Es un tema que cuando lo descubrimos, por lo menos la mayoría, nos toca el corazón y tomamos la decisión de cambiar, que es el tema de la Eucaristía. ¿Usted qué sabe o qué opina, qué conoce acerca de la Eucaristía católica hasta el momento, la transubstanciación? Sí. Temas, ¿qué opina, qué piensa, qué conoce? Eso es muy buena pregunta. Fíjate que yo comencé pues pensando que era un símbolo, por supuesto, se respetaba y todo, y así en las asambleas de Dios, un simple símbolo, un simbolismo, un recordatorio, un memorial. Luego en la iglesia metodista pues se profundizó muchísimo más, ya que la iglesia metodista sí cree que Cristo está presente en los elementos y se le da el respeto que merece, como que es Cristo que está ahí. Lo que sí no cree es en la transubstanciación, que esos elementos del pan y el vino pues en su sustancia se transforman por un milagro eucarístico en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero dice, está presente, pero no hay transubstanciación. Pero realmente esa visión metodista pues me abrió a mí la puerta, porque para llegar a entender esa fue muy difícil para mí,
llegar a entender que era Cristo presente en el pan, aunque no ocurría la transubstanciación, pero estaba presente. Incluso eso fue difícil al principio. Cuando lo llegué a comprender que sí está presente, pues ya me abrió la puerta y la posibilidad para decir, bueno, está presente, entonces puede ocurrir un milagro eucarístico si está presente ahí. Puede haber una transustanciación en la sustancia, aunque se vea pan, se vea como vino, pero en su sustancia puede convertirse en la sangre del cuerpo de Cristo. Porque bueno, muchos pasajes que hablan de eso, ¿no? Yo soy el pan que desciendo del cielo, les doy a comer mi carne, mi sangre, etc. Pues la otra cuestión que vino a mi mente, si cuando yo hago la comunión, porque tengo la autoridad por el obispo metodista para hacer la comunión y consagrar. Nosotros sí creemos en la consagración, consagramos y cuando lo consagramos el cuerpo y la sangre de Cristo para ti. Pero mi pregunta fue la siguiente: ¿realmente estoy yo ofreciendo una Eucaristía válida, una comunión válida? Esa fue la pregunta y aún lo es. Cada vez que yo ofrezco la comunión al pueblo, esa duda está en mi mente. Porque yo soy pastor, aunque no soy ordenado, porque soy pastor con licencia, no soy elder, elder es la ordenación, que es el presbítero, que también es equivalente a sacerdote en la iglesia metodista. Okay. Pero esa duda vino a mi mente, bueno, ¿está ocurriendo realmente como yo lo creo ahora? Porque sí lo creo que ocurre una transustanciación, lo creo al 100%. Por eso es que no participé de la comunión cuando fui a misa. Okay. En San Cirilo de Alejandría, en Houston, donde vivo yo. No participé, pero sí le hice reverencia y la piel se me puso de gallina cuando sacaron al Santísimo. Una experiencia maravillosa y la iglesia entera se tiró de rodillas. Yo dije, Dios mío, yo en mi vida había visto algo así. Sí, Respeto como ese, yo nunca lo había visto, que la iglesia entera se tire de rodillas cuando sale el Santísimo. Es una cosa impresionante, ¿eh? Y luego pues cuando lo regresan hacia atrás y lo ponen nuevamente en ese lugar que es el Santísimo se le llama el lugar, ¿verdad? La capillita. Sí. Entonces ahí mismo yo me puse a analizar otra cosa. Bueno, nuestra estructura en la iglesia, porque yo pienso mucho en los detalles, veo los detalles, es muy similar a la estructura en cuanto al edificio, ¿no? La arquitectura de las iglesias católicas. Nosotros tenemos el santuario y tenemos una capilla. Y cuando yo fui a la iglesia de San Cirilo de Alejandría, yo dije, es la misma arquitectura, lo mismo. Nosotros tenemos la misma capilla y el Santísimo, pero para nosotros es una capilla, al ladito. Pero no tenemos a Cristo, a la Eucaristía en la capilla. Lo tenemos en la entrada, en unos vasitos con que nosotros decimos que está el vino y el pan consagrado, y ahí está. Pero nadie va a ofrecer reverencia, nadie va a orar allí. Yo soy el único que va todos los días a orar allí, en la capilla de la iglesia mía metodista. Entonces eso llama muchísimo mi atención, muchísimo. Pero bueno, con respecto a la Eucaristía, hablando, si creo que es, pues sí lo creo al 100%. Y no solamente porque la Biblia lo diga, ¿no? La Biblia lo dice, pero es una convicción que es mucho más profunda. Porque bueno, pues te puedes dar cuenta, yo no soy sola escritura, y eso yo rompí con esa. Ya superada. Ya hace muchos años, hace ya como 4 años que yo superé eso, ya hace mucho tiempo. Pero, y lo otro que viene a mi mente es, bueno, si yo ofrezco la comunión y no es el cuerpo transustanciado de Cristo, y no es su sangre realmente, entonces, ¿qué estoy ofreciendo? Una imitación. Ahí es un conflicto, es bien complicado. Sí. Y lo otro es, yo mismo personal, si no es entonces lo que yo he ofrecido y de lo que yo he comido, no es el cuerpo realmente de Cristo, entonces nunca he comido su cuerpo y nunca he bebido su sangre. Y entonces es donde uno se pone a pensar y dice, hay un problema, porque quien no bebe mi sangre y no come mi carne no tiene vida en sí mismo. Y le cuento que el sentimiento de querer consumir a Cristo es algo que va a ir creciendo y creciendo y creciendo en su corazón hasta que ya no pueda ya negarlo. Es lo más hermoso que le puedo decir sobre la Eucaristía, porque es algo que
digamos, muchos quisieron ver desde el Antiguo Testamento. Pues no sé si recuerdan el lugar santísimo en el templo. Era el lugar donde se guardaba el arca con todos los elementos, el pan, o sea, el maná, el pan bajado del cielo. Era como una prefiguración de lo que había de venir, y el lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez, el sumo sacerdote, solo el sumo, una vez al año, a ofrecer. Así es. Que Dios le hablaba a través de ese lugar santísimo. Pero hoy en día, ese santísimo lo tenemos ahí en la iglesia, puesto. El santísimo que muchos quisieron ver en el antiguo pacto y solo soñaban, imaginaban con lo que había dentro, lo tenemos nosotros de frente, en nuestras narices, todos el pan de vida, el verdadero pan, la presencia de Dios, del Dios vivo que nos habla en nuestra cara, y a veces lo tenemos enfrente y no lo valoramos, siendo que así es. En el pasado murieron deseando conocer y ver lo que nosotros hemos visto. Realmente eso es una realidad, porque si realmente la persona cree que es Cristo ahí en esos elementos que ya es su cuerpo y su sangre, la reverencia, la honra debe ser extremadamente alta. Yo vi mucha gente en la iglesia de San Cirilo de Alejandría, simplemente se acabó la misa y se fueron, y un poco nomás entraron al Santísimo. Yo entré y me arrodillé y yo dije, ¿cómo es posible que se puedan ir sin entrar aquí? ¿Cómo es posible? Si tú lo crees, ¿cómo es posible que te puedas ir y pasarle de largo sin mirar para el lado? Que está todo, era puro vidrio, ¿no? Y se mira hacia adentro, sin mirar al lado. Sí. ¿Lo crees o no lo crees? Cristo el que está ahí. No sé si me hago entender. Claro. Todo el mundo, es que a veces somos absurdos, ¿no? No creemos en algo que fue prometido desde el pasado y que la gente realmente moría de deseo por verla, y nosotros teniéndola ahí, ¿no? Sí. Porque vuelvo al punto mío, ¿no? La doctrina metodista. Nuestra doctrina es Cristo está presente en los elementos apenas se consagra. Sí, está ahí presente, pero en los elementos. Es cuerpo y es sangre, pero sin cruzar. Es una cuestión que parece hasta absurda, ¿no? Es, pero no es. Está presente, pero no lo es. Es más complicado que comprender. Es más simple. Y bueno, la teología católica realmente. Pero, y esa doctrina, entonces, del es y no es, está ahí, no está ahí, tiene un nombre propio, así como decir nosotros la transubstanciación tiene un nombre propio, se le han puesto un nombre en esa denominación. Debe de tenerlo, pero fíjate que no me viene a la mente ahora. No me recuerdo. No me recuerdo realmente, pero debe tener una terminología. Por supuesto que sí. Cristo se consagra, es cuerpo, es sangre de Cristo, pero porque Cristo está presente en los elementos, pero no ocurre la transubstanciación. Así es como se dice. ¿Ves? Pero realmente la teología católica es mucho más simple, pues simplemente ocurre la transubstanciación, ocurre la consagración y pues ya es cuerpo, es sangre de Cristo. Listo. No hay que complicarse tanto si al final nosotros mismos decimos el cuerpo de Cristo partido por ustedes y la sangre de Cristo derramada por ustedes, así decimos nosotros. Y cuando le damos la hostia a la persona, es decir, este es el cuerpo de Cristo partido por ti, esta es la sangre de Cristo derramada por... Lo decimos igual, no hablamos nunca en ninguna terminología de símbolo, pero realmente lo es la pregunta. Lo es, porque no tenemos sucesión apostólica, los metodistas no la tenemos. Sí, claro, porque hablando por ejemplo ahorita del mundial que está tan de moda, o sea, yo puedo ponerme una camiseta argentina que dice 10 y atrás decir Messi, decir permiso, voy para la cancha que yo soy Messi, todo el mundo me va a decir, oiga, no, tiene la camiseta así, pero usted no es Messi, usted no puede entrar a jugar con la selección argentina, no tiene la autoridad, ni el fútbol, ni el nivel requerido para jugar con nosotros, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con la consagración.
Yo puedo consagrar, yo puedo coger estos chicles acá y consagrarlos y decir están hacer una liturgia, ¿sí? De hacer toda una liturgia con los chicles en la mano. Ahora, ¿será que después de hacer la liturgia estos chicles se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo? No. Primero porque no es la materia y segundo porque no tengo la autoridad. Por más que me pegue a la liturgia y haga lo mismo y hasta me disfrace de sacerdote o de ministro, no va a pasar. Sí, no, y yo sé que mucha gente a lo mejor, por ejemplo, que me escuchan a veces me escuchan ahora, dice, bueno, pues es un hipócrita, si ya tienes por qué no ser, no entienden, a lo mejor mucha gente que ha sido católica toda su vida no comprende lo complicado que es esto. Es muy complicado, es muy difícil dar un paso, pues no ocurre de la nada, no ocurre de la noche a la mañana, toma muchísimo tiempo, pero hoy estoy más cerca y pastores amigos míos me advierten y es un debate atrás del otro, yo con los pastores amigos míos conversa y aquí y allá y es tremendo, pero incluso un pastor que me dice que voy a terminar en la iglesia satánica, y yo digo, Dios mío, ¿de dónde sacan tal cosa? Yo creo que lo dice para fastidiarme, ¿no? Pero bueno. Sí, pues. De hecho, hay casi en muchas denominaciones un sentimiento antinatural, anticatólico en muchas personas, pero no en todas, afortunadamente, pero sí sucede y llegan a esos extremos. Ahora te cuento rapidito, ¿no? Fui a hablar hace un tiempo atrás porque ya no podía más y fui a hablar con un sacerdote anglosajón y conversé con ese sacerdote y me abrí con él, ¿no? En su oficina, toda mi experiencia por lo que estaba pasando, pero lo que me dijo realmente no era muy alentador como para que yo pudiera tomar algún paso o algo así. Puesto que lo que me dijo fue que podía seguir sirviendo a Dios en la iglesia que estaba, porque las relaciones de la iglesia metodista y la católica tenían buenas relaciones y que, es decir, no me prestó ni siquiera mucha atención, pero yo entiendo que son seres humanos y comprendo que... Claro, eso es cuando confunden el ecumenismo con el sincretismo, porque el sentimiento ecuménico es precisamente, digamos, el diálogo con la iglesia metodista para traerlos hacia la verdad del evangelio, la verdad completa, y estar en unidad perfecta por fin del cristianismo. Ese es el objetivo del ecumenismo, pero hay gente que cree que el ecumenismo es tú estás allá bien, yo estoy bien acá y todos somos alegres y hermanos, y si tú crees eso bien, yo también, y si quieres crees esto de mí y yo también cojo una doctrina tuya y todos felices, todo es amor, todo es paz. Eso es un error gravísimo y desafortunadamente hay sacerdotes dentro de nuestra iglesia que han sido contaminados con teologías, teologías envenenadas y que pues son teologías que no van acorde a la doctrina oficial de la iglesia, de la tradición. Tú sabes que, o sea, para que alguien sea un hereje, un apóstata, tiene que ser miembro de la iglesia, porque si no nunca ha sido miembro, pues no se le puede considerar ni hereje ni apóstata. Entonces, dentro de la iglesia es que surgen este tipo de personas con ideas raras y que terminan, aún siendo sacerdotes, y terminan confundiendo a las ovejas y a los siervos de Dios y los llevan el camino a la perdición. Y eso es tenaz porque, digamos, el Señor pide cuentas a las personas de lo que dicen y de lo que hacen. Y si vamos a relativizar la fe, pues entonces todo vale, porque por más que se parezcan las doctrinas de los metodistas y la católica, hay una diferencia, y en esas diferencias una tiene que tener la verdad y la otra no. Las dos no pueden tener la verdad ni tener la razón al tiempo por el principio de contradicción. O sea, una cosa no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Entonces, por supuesto. Dos cosas no, o sea, una cosa, bueno, dos cosas contradictorias no pueden ser verdaderas, definitivamente. Sí. Entonces, pregúntame si tienes otra pregunta.
Bueno, ¿qué otra pregunta? Ahorita, no, entonces tú estás en un proceso de formación como pastor, no estás a cargo todavía de una asamblea como tal. Fui pastor, acá se dice senior pastor, como el pastor principal, en una iglesia metodista pequeña, hispana. Y fui pastor por 4 años ahí. Ahora estoy en otra iglesia más grande, americana. Somos 5 pastores en esa iglesia, es bien grande. Entonces trabajo con los hispanos y también con los personas, con la iglesia de habla inglesa, que habla inglesa. Y trabajo en la comunidad también. Trabajo con niños en un complejo de apartamentos. Tenemos 27 niños que después de la escuela les damos clases bíblicas y trabajamos con sus padres también. Qué bien. Sí. Bueno. Pero no soy ordenado, es decir, no tengo la ordenación. En cualquier momento me pueden expulsar, me pueden sacar de la iglesia, lo vi, porque no tengo la ordenación. Cuando tienes la ordenación en la iglesia metodista es irrevocable tu ordenación y tienes que estar en una iglesia prácticamente como obligación, ¿no? Está obligado el obispo a que tú estés en una iglesia, porque eso tiene un nombre, ahora se me olvidó. Estás garantizado, tu appointment está garantizado, pero el mío no. Oh, wow. Bueno, pastor, en la iglesia metodista, ¿cómo hacen las ordenaciones de pastores? A los pastores con licencia como yo pasan una escuela, es un proceso de 1 año, luego pasa a una escuela, se le da una autoridad para que pueda predicar y consagrar, para predicar y consagrar y bautizar y todos los sacramentos, pero solamente en su iglesia local. Yo no puedo consagrar fuera de mi parroquia o de mi iglesia, solamente ahí puedo consagrar. Y tienes que estudiar entonces obligatoriamente, tienes que ir a seminario por si quieres hacerte elder, y aunque no quieras hacerte elder, es decir, presbítero, que no decimos sacerdote, pero es lo mismo, presbítero. Eso te iba a preguntar, ¿por qué en el metodismo utilizan nombres más corporativos que eclesiales? No tengo ni idea. Sí, claro, o sea, no tienen obispos, sino tienen supervisores. Sí, tenemos obispos, nosotros tenemos obispos. Sí, no les llaman supervisores porque antes me había dicho que les decían supervisores. No, tenemos obispos, okay. Sí tenemos obispos, y luego están los superintendentes. Y los elders, sí, el superintendente trabaja con regiones, okay. Y el obispo está por encima de toda la conferencia. Pero elder quiere decir, en inglés quiere decir, en español quiere decir anciano, pero la traducción cuando nosotros hablamos del lenguaje metodista de elder es presbítero. No es realmente como tal anciano, es un presbítero, que es un sacerdote, porque cuando se ordena al presbítero, al elder, específicamente se le está ordenando para que consagre en todo lugar, no solamente en la iglesia local, pero en todo lugar puede consagrar, y se le entrega la copa y un plato como el símbolo de que tiene la autoridad para consagrar. Pero nosotros perdimos la sucesión apostólica. La iglesia metodista perdió la sucesión apostólica porque John Wesley no era obispo. Entonces los pastores o presbíteros que él ordenó no son válidos porque, y a mí no me da miedo decirlo, donde quiera yo lo digo, no es válido porque él no era obispo, él era un anglicano, que el anglicanismo pues está más cerca, y en aquel tiempo muchísimo más cerca de la iglesia católica. Claro. Ajá. Que de hecho creo que me dijo ese sacerdote que reconocía la ordenación de los anglicanos, pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema.
Pero bueno, por ahí las cosas. Así es como ocurre ese proceso en la iglesia metodista, ¿no? Puede ser elder, pero para ser elder o presbítero necesitas tener una maestría en divinidades y haber estado un mínimo, creo que de 4 años siendo un pastor a tiempo completo. Ok. Bueno, pastor, ¿y usted ha visto debates por internet, en las redes, entre católicos y el mundo protestante? ¿Sí ha visto debates o casi no? Sí, he visto debates, como no, he visto debates, uno que otro he visto. He visto a José Plasencia, si mal no recuerdo el nombre, José Plasencia, me parece genial, sensacional. Muy bueno. Me gusta porque habla muy pausado, muy bien explicado todo. ¿Quién más he visto? A Dante Urbina, un poco de Dante Urbina he visto. A Santiago Alarcón, que se hizo católico hace poco, también he visto videos de él, bastante. Me gusta la manera en que hace los videos de él, porque es muy fresco, y muy fresco en el sentido de natural, ¿no? Dinámico, sí. Ajá, dinámico, ajá. Sí, he visto debates, ¿no? Y he visto al padre Luis Toro también. Y fue el primero que vi, fíjese, hace como 4 o 5 años atrás. Al primero que vi fue a Luis Toro. Dios bendiga al padre Toro. Sí. Ay, bueno. Fue el que abrió la puerta realmente, vamos a decir, yo a buscar más en las redes sociales sobre ese tema, sobre el tema. ¿Y cómo llegó a este canal, pastor? Dice, parece que te recomienda uno atrás del otro, te lo recomienda, no el algoritmo, te va recomendando, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, de ver parece videos de otras personas que están relacionados, pues te va recomendando, ¿no? Te va poniendo el algoritmo. Y esta es la primera vez pues que entras a este canal, o sea, sí, la primera vez. Sí. Bienvenido, bueno, feliz coincidencia o diosidencia, ¿no? Porque nada es por casualidad. Sí. Una recomendación, y creo que muchos de los católicos que están en internet la hacen, es tratar los católicos dentro de sus posibilidades, tratar a las personas no católicas con abundante caridad, abundante, porque es necesario, se necesita la caridad, y aunque uno sepa, ¿no?, que está en la verdad, que tiene la enseñanza correcta o está en la iglesia de Jesucristo, comprender que muchas personas como yo, cuando se convirtieron, no conocían otra cosa que es solamente eso, y que le enseñaron solamente una parte de la historia, ¿no? Y es como, y es, a lo mejor no lo comprenden porque no han pasado por eso, ¿no? Pero es como si tuvieras una venda en los ojos y solamente ves a través de las fibras de la venda. Sí, a través de las fibras, ves nubladamente, y hay que tener mucha caridad, así que tengan mucha caridad conmigo, porque no es fácil. De hecho, cuando usted estaba en el chat y lo vi, lo saludé y le dije a los del chat que generalmente son muy respetuosos, pero no faltará algún desubicado que entra a insultar y a matar al mundo. Entonces, mucho cuidado, todo respeto, caridad, no porque los van a atacar, sino como advertencia, porque no es un ejemplo cristiano, ni es testimonio. Precisamente, si decimos ser cristianos, tenemos que hacer lo que Cristo haría, ser reflejo. Y sí, así es. No se la pasaba diciéndole a la gente, hereje, maldito, te vas para el infierno, apóstata, ladrón, ¿no? Y hay que entender también que mucha gente del protestantismo, como tú bien lo señalas, están de buena fe en el protestantismo, la gran mayoría. No faltará el avivato que quiera utilizar la fe para ganar dinero, y eso sucede en todos lados, ¿sí? Aquí en la Iglesia Católica también, el año pasado o este año tuvimos un problema grande con un predicador que estaba por esto y por detrás tenía una vida podrida. En fin. Eso está en todos lados. Está en todos lados. Entonces,
Cuando una persona que no piensa o no cree como nosotros se presenta, debemos ser, hablar con caridad, escucharla, también permitir que, hablar con esa caridad que permite que ella nos escuche a nosotros, ¿sí? Y demostrar que somos realmente, Cristo está en nosotros y vive en nosotros. Porque pues de qué sentarse a hablar de Cristo muy técnico. Yo conozco por ahí a alguien que dice ser teólogo, no lo es, que llega y empieza con cosas muy técnicas, pero no se congrega, no está sometido bajo ninguna autoridad espiritual, todo lo que lo dice por su cuenta, revuelve doctrinas de libros católicos y libros protestantes por igual. Entonces eso no puede suceder. Y sí. Bueno, de todas formas, lo importante es mira, sí. Rodrigo, a mí me educaron anticatólico, para contarte un poquito, ¿no? Pero anticatólico extremo. Así me educaron a mí en la iglesia, Asambleas de Dios, pues yo soy cubano en Cuba. Y sí, prediqué y sin caridad. En este caso yo sí no tuve caridad ninguna cuando yo era anticatólico. Y te puedo decir que mi cambio es genuino y es de Dios, porque ¿cómo es posible? Yo me pongo a pensar en eso. ¿Cómo es posible de la manera en que yo pensaba, lo que yo predicaba, lo que yo creía, cómo yo he llegado a este punto? Y no me queda a mí de otra que pensar que es el mismísimo Dios, el mismo Espíritu Santo guiándome, ¿verdad? Porque ¿cómo puedo yo llegar a este punto cuando yo pensaba que la Iglesia Católica era la gran ramera, toda esa historia, ¿no? Sí. La iglesia del diablo, etcétera, ¿no? Idólatras, toda esa cuestión. Y hallándome yo ahora en este punto, digo, es increíble, solamente Dios puede hacer un cambio de ese tipo. No me has preguntado por la Virgen María, porque es una pregunta que siempre hay que hacerle. Ya iba a eso. Bueno, pero creo que o sea, John Wesley no tenía tanto problema con María, ¿no? Pero no se enseña, curioso. En el seminario mío es un seminario wesleyano, se enseña de todo sobre Wesley, pero ahí no se enseña lo que Wesley creía sobre María. ¿Sobre María no lo enseña? No, yo lo aprendí fuera. Increíble. En mis estudios personales. Pero loquito estoy yo por llegar a una clase que tenga que soltarlo, porque no lo dicen, no lo dicen. Me imagino yo que no lo digan porque a ese seminario van gente de todo tipo de denominaciones, Asambleas de Dios, independientes, tradición wesleyana, de todos lados, anglicanos van allí, incluso hasta católicos van a ese seminario. Y a lo mejor para evitar fricciones, a lo mejor no lo dicen. Pero bueno, mi entendimiento de María no llegó por Wesley realmente, porque nunca me lo enseñaron. Luego que yo llegué a mi entendimiento de María es que me di cuenta que John Wesley creía entonces ahora lo mismo que ya yo estaba creyendo. Sí. Entonces, ¿cómo fue que descubriste el tema de María? Es parte de la escritura, parte viendo debates también, que me ayudaron muchísimo, y leyendo la patrística, ¿no? Lo que creían los padres apostólicos sobre la Virgen María, y estudiando un poquito los dogmas, el dogma mariano, ¿no? Sobre los dogmas sobre María, y viendo si eran coherentes, ¿no? En su totalidad. Fue la manera que pude llegar, ¿no? A comprenderlo, que llegaran a ser coherentes. Y realmente llegó a ser coherente. Pues te digo, sobre ese tema, ¿no? De la Virgen María, lo creo todo realmente. En estos momentos lo creo todo. Y te cuento algo, y a todos los que están presentes, no sé ni cuántos estén conectados, ¿no? Hay 218 conectados. 218. A mí me están a excomulgar de mi... Ay, Padre Santo. Eso estaba pensando. Creo que no te vas a alcanzar a ordenar. Yo rezo el rosario todos los días, 2 veces al día. Y no tengo rosario.
lo hago con los dedos. Me lo aprendí y rezo el rosario con los dedos porque no tengo. No he podido adquirir ninguno. Y lo hago con los dedos. Vean el ejemplo de un hermano que conoce la verdad, pero que aún no está en plena comunión con la Iglesia Católica. Obviamente, por su posición de pastor, no va a andar con una camándula, un rosario, para arriba y para abajo. Entonces, ¿cómo sortea la situación? Con los dedos, y se aprendió los misterios. Sí, me lo aprendí. Pero te digo, no tengo problema, no tendría problema con ponérmelo. Lo que no he tenido, no lo he adquirido, no lo he comprado. Okay. Pero yo en mi oficina tengo una imagen de la Virgen María. En mi oficina. No sé cómo se llaman esas que son, si me puedes decir, porque no lo conozco todo, ¿no? Claro que son sí. como unas cositas de tela con un metalito encima y otro abajo con los 3 crucifijos. ¿No conoces el nombre de eso? Bueno. No. Tiene un nombre, yo no me acuerdo ahora, pero bueno, uno de esos tengo yo y es la imagen del Sagrado Corazón de María. Y lo tengo en mi oficina. Uh-huh. Pero en el rosario, te digo, en el rosario yo he encontrado una riqueza tremenda. Entras en un estado de meditación. Sí. Extraordinario. Entonces se lo digo a un amigo, un pastor amigo mío, le digo, pruébalo para que veas. No se atreve. Digo, no porque creo que es idolatría. Ajá. Están adorando a alguien que no es Dios, cuando eso no es adoración. No es adoración, por supuesto que no. Pero la riqueza en la comunión de los santos, yo encontré una riqueza en la comunión de los santos. Nosotros creemos en la comunión de los santos como metodistas, está en nuestros, vamos a decir, dogmas, nuestra enseñanza. Sí creemos, porque nosotros creemos en el credo apostólico tal y como está y creemos. Pero es una comunión de los santos incompleta, puesto que no hay comunión real, no hay intercesión. Es decir, yo no puedo orarle al... La teoría está, la práctica no. Es la que no está. Creemos que interceden por nosotros, pero no que hay comunicación, es lo que no se cree. ¿Ves? Pero en esa comunión de los santos, en la comunión de los santos, de acuerdo a la teología católica, yo he encontrado una riqueza extraordinaria, la verdad. Y en María, pues, he encontrado algo sensacional. Los que son católicos y tienen devoción por María saben. Yo te puedo decir sinceramente que siento devoción, y para mí estas palabras, decirlas en estos momentos, no siento temor ni nada, pero antes, para yo poder decir estas palabras, antes eso era una cosa terrible, muy difícil que salieran de mi boca. Decir que siento devoción por María, difícil. Pero sin embargo podía decir que admiraba a Pablo y sentía devoción por Pablo, por su enseñanza, la vida de Pablo. Pero bueno, un poquito de eso, ¿no? Respecto al tema de María. El rosario es muy hermoso, y tener una mamá, sí. O sea, por Jesucristo somos hechos hijos adoptivos de Dios, y en su cruz Él nos entrega a su madre, o sea, nos hace hijos adoptivos de María también. Ya lo confirmamos en Apocalipsis 12:17, ¿no? Los hijos de la mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice así. Uh-huh. Así es. De modo, pastor, pues, pastor, yo lo quiero seguir invitando aquí a mi canal para compartir, que sería muy bueno. Ahorita fuera del aire me gustaría que me diera sus datos. Por ahí está Marco Lembar también, que lo quiere invitar a un grupo. Y pues vamos a orar mucho por usted, que la voluntad del Señor se haga en su vida, que le dé fuerza, valor y que le abra el camino, porque yo sé todo el esfuerzo que uno invierte, tiempo, dinero, para estudiar, ser pastor, y imagínese estar ya allá arriba a punto de, y descubrirse que no era la cosa por ahí. Sí. Pero también saber que su proyecto de vida depende mucho de eso. Es lo que mucha gente no comprende. Claro. Que ser pastor para nosotros es nuestro trabajo, es nuestra vocación.
Claro, es un proyecto de vida, es una vocación. Efectivamente. A ver, en la iglesia metodista nosotros no nos enriquecemos ni vivimos de los diezmos de la gente, no es lo mismo, nosotros es muy completamente diferente. Para nosotros el diezmo no es obligatorio ni nada por el estilo. Y tenemos un salario normal, como de trabajo normal, correspondiente al gobierno, lo que ha determinado la iglesia general, es decir, el obispo y todo en general. No es algo de tomar ventaja de los feligreses, no funciona así en la iglesia nuestra. Realmente es nuestro empleo, vivimos realmente de eso, es la verdad, ¿ves? Pero no nos enriquecemos tampoco de eso. No, es un proyecto de vida. Sí, ahora, en mi caso, no es tanto como tal que sea mi trabajo o que yo dependo al 100% de eso, porque yo tengo estudios seculares también. Yo soy laboratorista dental y también conozco y no siempre fui pastor. Yo trabajé secularmente, trabajé por muchísimos años. Por esa parte, sí, de hecho, a ver, es algo muy personal, ¿no? Pero para ser pastor yo tuve que renunciar a mi trabajo, el cual me generaba muchísimos más ingresos de lo que genero como pastor. Sí, que no es una cuestión de dinero, porque a lo mejor alguien en el chat dice, no, pero él sigue siendo pastor por el dinero. No, créeme que no. Porque como laboratorista dental en los Estados Unidos ganaría muchísimo más dinero que lo que gano como pastor. Tiene que ver más con mi trabajo de servicio. Claro. A la persona, la predicación, el trabajo con la comunidad, tiene que ver mucho más con eso, realmente. Ya, pastor. Deme un segundito, no vayas con... Listo, pastor, muchísimas gracias. Bueno, pues pastor, yo creo ya llevamos 2 horas y media de programa, aunque voy a recortar parte y la voy a proyectar mañana, que pues qué chévere que nos haya visitado. Y pues ahorita fuera del aire me gustaría que me regalara sus datos. No sé si puede dar su correo, porque Marco Lembar pues quiere invitarlo a un grupo, pero pues está pidiendo su correo. ¿Será que lo puede dar públicamente o me lo da privado? Te lo doy privado, no sea que me inunden el correo. Es que eso puede suceder, claro que sí, pastor. Bueno, entonces no se vaya a desconectar. Yo voy a despedir ya el programa. Y bueno, hermanitos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Que el Señor les guarde. Feliz noche para todos. No se olviden orar muchísimo aquí por el pastor Andrés. Que el Señor lo guarde, lo protege, lo guíe y le abra el camino de vuelta a la casa del Padre. Y no siendo más, no olviden de dar el like, no sean tacaños, paguen peaje, como dice Yuranicita. Den like si les gustó y compártanlo, ¿no? Porque primero, si usted le da like, YouTube recomienda. Miren, él dijo que llegó acá por las recomendaciones que hace YouTube. Entonces, entre más like, pues YouTube va a recomendar más este tipo de videos. Y compartan estos videos en sus propias redes, porque compartiendo también están evangelizando. No siendo más, feliz noche para todos, que el Señor les bendiga. María totus tus, y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Bye bye.